Bueno, tenemos un caso, ¿no? Del pastor Pablo. Hay una causa ahora. Hay un Sí, que visitó a Milei, el pastor que visitó a Milei. Sí, sí, Portal del Cielo. Jorge Ledesma es el dueño de esta iglesia, esta congregación, ahí lo vemos, que tiene un templo que inauguraban, creo que ya había sido inaugurado, pero fueron como a reinaugurarlo, y fue el presidente. Es un mega estadio, ahí se ven las imágenes, grande el lugar. El tema es cuando empezó a hablar, cuando le dijeron, ¿cómo hizo? ¿Cómo construyó semejante templo? Hay un extracto, le voy a contar del expediente, pero primero para que se entienda, un extracto muy corto de la nota que hizo con nuestro querido Feynman. A ver, véanlo. Cuando comenzó el trabajo cuando decidimos comenzar con esta aventura de hacer semejante edificio, pusimos en oración, algunos decían no podemos llegar, otros dijimos intentemos, aunque tardemos años lo hacemos. Entonces ocurrió algo sobrenatural. Ahora, no sé cómo trascendió ese milagro, porque es algo que hasta a mí personalmente me sorprendió y entonces no se lo conté solo a las personas y a la propia iglesia. Hoy también en otro medio me preguntaban y digo, este no es un milagro de los que yo los muestro en televisión y los cuento porque tengo médicos para mostrar una sanidad o tengo testigos de una persona que salió de la droga. Esto es algo que me pasó estando solo. Cuando dijimos vamos a iniciar y vamos a ver qué tenemos, hicimos como un arqueo de toda la cajita de acá, la de la librería de la iglesia, y teníamos los ahorros en una caja de seguridad del banco. Entonces habíamos puesto 100.000 pesos y sacamos 5.000 para una compra de dólares. Me dijo la contadora quedan 95.000 pesos. Cuando fui, abrí la caja, miré y dije me equivoqué de caja. Y miré de nuevo todos los números, miré todo y sí era, y conté y eran 95 billetes de 100 dólares. Así que le saqué una foto con el celular, cerré y me vine y le dije a la contadora, revise de vuelta qué pasó, qué tengo que tener ahí en el banco. Y me dice, son 9.500 pesos. Y había 9.500 dólares. Así que no lo conté afuera porque no tengo manera de demostrarlo y porque es un milagro muy difícil de creer. Digamos, nosotros estamos habituados a ver personas que vienen a contarte que tenían un cáncer y te muestran que ahora no lo tienen más. Y a veces el médico viene a cerciorarse. Lo hemos visto, pero ese milagro a mí me sorprendió. La contadora y mi esposa y yo y un asistente que estaba ahí nos arrodillamos en la alfombra a decir, Dios, sos real, sos real, sos real y nos vas a ayudar en esto. Y bueno, Es parte de la nota con Edu Feynman, la cara de Feynman, la cara de sorpresa. En otra nota, creo que con Tenenbaum, el hijo habla también de lo mismo. Y habla de otras cosas, pero eso ya... Y de otras cifras. Y habla de otras situaciones, como por ejemplo una señora que le creció el dedo ante la vista del milagro. Esas cosas quedan en las creencias personales. El tema es cuando es guita, es guita. Habla de 100.000 dólares, después de 95.000, después de 9.500, el hijo habla de 100.000. Pero no es solamente el milagro. A ver, hay varias preguntas que en la justicia se hacen. Hay un fiscal, un muy buen fiscal, Patricio Sabadini, que es fiscal federal de Chaco. Yo lo conozco de haberlo visto trabajar en algunas causas, no personalmente, pero por expediente, y es un gran fiscal. Y está la jueza federal de Chaco, Miriam Perger, que también ha trabajado en muchos expedientes, que están viendo. Abrieron un expediente para ver, para analizar a ver si avanzan con la causa. Es un expediente preliminar. ¿Qué es lo que pasa? No es solamente el tema del milagro, que es una falta de respeto a la gente. Está todo bien, nadie se mete con las creencias de las personas, pero con esto no. Con esto no, porque hay gente que lo cree. A ver, varias preguntas que se hicieron. Primero, porque esto en los últimos años, no es hace 20 años. ¿Quién pone una caja de seguridad 100.000 pesos? 100.000 pesos va a una caja de ahorro, no una caja de seguridad, porque el otro día vale menos. Sí. Pero te sale más caro Sí. sale la caja de seguridad. Vale más caro una caja de seguridad que 100.000 pesos. Había 100.000 pesos, sacan 5.000 para comprar dólares y después hay 95.000 dólares. Cambian los pesos
por los dólares. Todo es un engaño, claramente. Hay que demostrarlo. Y la verdad que con creencia no se puede demostrar legalmente el origen claro. del dinero, ¿Lo puedo preguntarte que algo? eso es lo que investigan, sí. La investigación es a partir de la visita que le hace el presidente. Porque yo la vi Claro, a a partir Yuyito de llorar eso. por la noticia de que el presidente, nosotros, digo, desde el mundo del espectáculo, Yuyito llora en su programa cuando se entera de esta Emocionada. noticia, De la emocionada. emoción. Porque el presidente Es a partir iba. de eso. A partir de esa visibilidad, digamos, No, ayudó pero es que por, todo por esto... la relación con el digamos, con los evangélicos. Está bien, pero si el presidente no hubiese ido, hoy no estábamos No, hablando obviamente, de esta pero investigación. hay Claro. otro tema. El hombre no hubiese Hay declarado. otro tema. Claro. El tema es la obra esa obra, que obviamente costó más el de 100.000 fiscal, dólares. sí, porque habla de la obra, está hablando, hay que ver el sí, contexto, sí. está hablando de la obra. Pidió informes a la agencia de recaudación, hoy llamada ARCA, a la UIF, que es la Unidad de Investigaciones Financieras. También va a conformar un equipo de arquitectos y economistas para determinar el valor. El costo. El costo Mirá es lo muy que es aproximado enorme, es y enorme. muy amplio. Depende de la fuente, te hablan desde 50 a 100 palos verdes. Por eso. Bueno, ¿fue con milagros o fue con aporte del Estado? Si no hubo aporte del Estado, ¿quién aportó? El origen de esos fondos. Es ahí donde van a investigar, más allá del milagro, que con el milagro no podés ir Obvio. al juzgado, No. porque te van a mirar raro y te van a procesar igual. Es una investigación preliminar que tiene la justicia, el fiscal Patricio Sabadini, a partir de la difusión y la exposición de esta iglesia evangélica por la presencia en el lugar del presidente Javier Milei, que lo que queda expuesto es que hay... ¿El presidente lo conocía? Sí, aparentemente se conocieron, vos lo vas a poder contar más ver, Nancy. al conocimiento, pero el tema, a partir de eso, lo que detectan es una sospecha de un mega lavado de dinero. Claro. Que es eso lo que investiga la justicia. Claro, porque Después de con la Nancy la creencia tengo a no- Laura no te Cantero, podés que está desde meter, más ¿no? allá de... Sí, sí, sí. Sí, A dale. ver, varias cosas para que nos quede claro. Primero y principal, dejemos de lado absolutamente la creencia de la gente, como bien dijo Paulo, básicamente porque hay un montón de Que gente eso es muy que... personal. Exacto, que Totalmente, cree en Jorge totalmente. Ledesma, Sí, que es sí, su sí. pastor. Entonces, nosotros con eso no nos metemos y si la gente cree que él puede transformar o el milagro puede transformar pesos en dólares... O que a una señora yo le no me crezca el meto. dedo, que le faltaba un dedo. y le No creció. importa, o sea, todo eso está en el ámbito de la creencia de cada uno y la verdad no es un tema de discusión, no se debaten las creencias, es así. Acto seguido vamos a el resto. El resto, primer detalle que todos tenemos que tener claro es que de lo que estamos hablando es de un Movistar Arena. ¿Vieron el Movistar Sí, Arena? sí, es de ese tamaño. 15.000 Mega. personas. O sea, no estamos hablando de un templo o un templo más grande o el que vemos cuando vamos a En Ezeiza. Córdoba, Estamos hablando de un mega estadio para 15.000 personas, que obviamente sale, como bien dijo Paulo, entre 50 y 100 millones de dólares más o menos. Acto seguido, estamos también en una especie, más allá de que Milei haya ido, etcétera, etcétera, en un temita del gran momento. Porque ustedes no se olviden que este gobierno en especial, el presidente en especial, ha dicho que los evasores son héroes. Y le ha encargado a la UIF que justamente no se meta a investigar demasiado porque obviamente el presidente, el gobierno y en realidad la Argentina necesita más dólares, entonces están incentivando que la gente saque los dólares en negro que tienen sus colchones. Con lo cual estamos en un momento en el cual vamos a decir, che, acá puede haber lavado de dinero, de activos, etcétera, etcétera, pero esto es mal visto por el gobierno. Está mal ir a averiguar de dónde sacó la plata. Total, acá todos tenemos que hacer, si son héroes. O sea, pero Ledesma, igual no está, perdóname, tenés Ledesma razón, para el tenés señor razón. presidente es un héroe. Transforme la plata o se la haya sacado a un narcotraficante para que lo ayude Pero, a hacer el gorda, pero templo. lo están investigando. La justicia lo va a investigar y vos sabés cómo la justicia de acuerdo al gobierno de turno. O sea, empezará la investigación, irán viendo, le piden información a la UIF la maneja Milei, que no tiene muchas ganas de que se ande investigando porque en realidad incentiva lo negro. O sea, Perdón. incentiva que ¿Cuándo no se empezó a paguen hacerse? impuestos. ¿Cuándo empezó a hacerse este templo? Y tiene que tener por lo menos Ahora 4 o 5 vamos años, a hablar no sé. justamente, por favor, desenchufame las cosas porque me Sí, estoy me estoy- muriendo. de calor. De calor. Con Laura Cantero desde el Chaco. Ahí ¿sí? está, mira. La tenemos a Laurita, periodista desde el Chaco. Hola, Laurita, querida, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, a propósito de lo que recién mencionaban, en el 2008 comenzó el Ahí está. proyecto de la construcción de este mega Ajá. auditorio. De Sí. hecho, en sus redes sociales, previo a la inauguración,
el Portal del Cielo lo decía sin ningún tipo de inconveniente. El milagro de que en la provincia más pobre del país se haya construido el mayor auditorio cristiano de toda la Argentina y diría que ya de mayor parte de Sudamérica, Sí, ¿no? de Porque es algo Latinoamérica, impresionante. Sí, no sé en Brasil, pero acá es enorme, esto es el más grande. seguro. Sí. ¿Y se Sí, sabe, sí, sí. saben de dónde venían los fondos, Laurita? Bueno, hay que aclarar un poco lo que es la figura del pastor Ledesma aquí, no solo en la provincia del Chaco, sino en el país. Primero que es una persona que supo establecer muy buenas relaciones con los distintos gobernadores que estuvieron, Claro. desde que él comenzó con su camino cristiano y religioso, comenzó hace ya 30 años, y siempre tuvo buenas relaciones con los gobernadores chaqueños. De hecho, a través de ciertos proyectos y programas que otorgaba el gobierno provincial, también pudieron acceder, y esto fue sumando a la construcción de este templo. Pero además hay aportantes no solo argentinos, sino que de distintas partes del mundo, porque el pastor Ledesma conforma una red muy grande de pastores evangélicos latinoamericanos y en distintas partes del mundo. Donde la y iglesia de va hecho, creciendo mucho, sí. Claro, claro. crece muchísimo, y además hay un dato que es muy significativo, que en este Congreso Cristiano, al cual estuvo el presidente Javier Milei, la figura destacada era la del apóstol Guillermo Maldonado, que es el jefe máximo, por decirlo, de esta iglesia, y además es una persona muy cercana a Donald Trump. Es un hondureño que vive en Miami y que tiene una relación muy cercana con el presidente de Estados Unidos, y es por eso también que Javier Milei accedió, por supuesto, a la invitación que le hizo el pastor Ledesma para tener cercanía con este pastor tan reconocido a nivel mundial. Esta misma congregación, Laura, es la que invita a Yuyito González a aquel viaje en Miami, ¿se acuerdan? Que tanto también se armó tanto tema y tanto revuelo y debate. Laura, pero preguntarte, a partir de esta investigación, digo, porque yo le pregunté, decía Paula, el presidente va, este hombre se lo conoce mucho más allá de lo que viene siendo su trabajo, y en el Chaco, ¿cómo toma él y cómo es hoy este labor y este trabajo después de esta investigación que él sabe que le están haciendo? Primeramente lo que hizo fue aislarse de cierta forma. Luego de esto, obviamente que los medios intentamos tener un contacto con él, teniendo en cuenta la repercusión que provocó su declaración con respecto a la conversión de pesos a dólares. Bueno, está complicado, veremos si la semana que viene podemos tener la palabra. El pastor Ledesma es una persona muy conocida aquí en la provincia del Chaco, solo que con la visita del presidente Javier Milei tuvo otra relevancia, y resultó contraproducente también de cierta manera la visita de Milei acá. Pero no es la primera vez que está envuelto en una polémica y que es cuestionado por parte, y digo por parte, ¿cuántas porque polémicas tuvo? ¿Qué otras? Porque nosotros llegamos a esta, como bien decís vos, porque fue Milei, pero las anteriores desconocemos. ¿Cuáles fueron, Laurita? A principio de este año, una persona muy cercana al pastor Ledesma, otro de los pastores de su grupo, fue acusado de abuso sexual. De abuso sexual, Sí, inmediatamente lo que hizo la iglesia fue desvincular a este acusado, diciendo que ya no tenían ningún tipo de relación con él, y le soltaron la mano básicamente. Bueno, ahí se portó Era bien un pastor de 31 años, pero también se conoció el caso, luego de que el caso haya trascendido en las noticias. Eso queda claro. Ahora, ¿y qué otro caso? Y otro caso también, que también causó mucha polémica y enojo, cuando estábamos en el 2020, en plena pandemia, cuando había prohibiciones para cualquier tipo de reunión, de hecho no podían verse familiares, quien era ese gobernador ese entonces, Capitanich, habilitó una mega ceremonia religiosa en este lugar donde se estaba construyendo el templo. Y eso, por supuesto, teniendo en cuenta que estaba la prohibición de circular y demás, también causó mucho revuelo. ¿Sabes qué? Hay que tener, Laura, dos datos. El primero es decir que el 26% de la Argentina es evangelista. No quiere decir que sean de esta línea, ni mucho menos. Los evangélicos tienen muchas líneas. En general,
general, además, hasta ahora, digamos, en general por los poderes centrales del país siempre han sido bastante destratados. Los políticos los buscan a los evangelistas en el momento de las elecciones y después medio se olvidan, etcétera, etcétera. Con lo cual, obviamente, más allá de si lo votó o no lo votó, Ledesma le dicen, viene el presidente y le van a abrir las puertas de acá a la China. El mismo día que estuvo Milei ahí, hubo algunas personas que van a la iglesia habitualmente que decían barbaridades sobre Milei y que les daba vergüenza que estuviera ahí por la pobreza, por un montón de cosas. O sea, no es que todos los que van a ese templo votan a Milei, son liberales ni nada por el estilo. Esto hay que aclararlo. La segunda cosa que quiero decir es que gracias a este escándalo volvemos a hacer noticia en el país de Madrid. Es decir, en el país de España están hoy diciendo un pastor evangélico cercano a Milei asegura que financió un templo con un milagro, entre comillas, los pesos se convirtieron en dólares. Esto es un escándalo internacional, no al nivel de Libra. Venimos bien con los presidentes en las tapas del diario, ¿no? Sí, impresionante. Con lo cual digo, realmente esto es un escándalo básicamente porque a cualquier persona más agnóstica que alguien convierta, o sea, que use los milagros, Dios, para transformar pesos en dólares, es un poco mucho. Más allá de esto, realmente hay que decir lo siguiente, insisto en que la relación hoy entre, digamos, la política en general, y en esto lo saco a Milei, hablo de la política en general, y las religiones más allá, hay un uso y abuso que es realmente espantoso, pero desde todo punto de vista. Tenés razón. En el caso del presidente, hay un entorno que sigue sin cuidarlo. Total. Sí, esto lo sabemos ahora. Seguro que los que hacen inteligencia cuidan al presidente. Lo sabían unos días antes. ¿Cómo dijeron que no? Bueno, si Laura está contando toda la información de todos los casos. Pero para él no es un delito. Fue después. Pero vos tenés que entender esto. A ver, por eso expliqué. Pero alguien tiene que saber que hay un delito de por medio. A ver, una sospecha insisto. Pero de hecho, sumo un dato a lo que recién mencionabas, la relación de la política con este culto religioso. Uno de los hijos del pastor Ledesma ya fue candidato a diputado provincial de Juntos por el Cambio, y también se habla de que la visita de Milei aquí fue para negociar la candidatura de uno de sus hijos, de pastor Ledesma, para las legislativas de octubre, teniendo en cuenta que están debilitadas las figuras de la Libertad Avanza aquí en la provincia del Chaco. Pero lo llevan al presidente, lo ponen a hablar ahí, al otro día dicen, no, porque, ¿y cómo hicieron la plata? Y tenía 100.000 pesos en la caja y cuando volvía había $100.000. Pero lo Paulo, ponen en el medio al presidente. Paulo, insisto, pero con respeto al presidente. Pero perdóname, aunque a Milei le hayan dicho, che, mirá que blanqueó guita para hacer el templo, no le importa. Pero más allá del delito de la plata, estamos hablando de otros temas, digo, hubo cierta que es muy difícil, claro, de temas que sacaron, acaban de sacar a alguien que por abuso, más allá que no tiene nada que ver, no tiene que estar el presidente. Cuando hay un pequeño conflicto no puede ir ahí. Igual es complicado, digamos, ahora lo decimos, digo, por el diario de ayer, quiero decir, porque ya sabemos, el hombre declaró y contó lo que contó. Digo, él ha tenido, y esto tal vez Laura lo puede aclarar o decir o explicar, digo, una relación bastante estrecha con el gobernador Capitanich desde el año 2007 hasta el 2023. Claro. Digo, no es que era una relación, digo, Capitanich también, digamos, desconocía esto que nosotros nos acabamos de enterar. ¿Que la conversión de la plata? Sí, no, que hay una de la plata, posible corrupción o de dónde salió el financiamiento para hacer este templo, porque el templo se construyó, digamos, empezó a construir, dijiste, año 2008. Pero Capitanich. Pero por eso pero pregunto. no venimos diciendo que Capitanich perdió las elecciones. No venimos diciendo que Capitanich es un malandro y estos no. No sé quién es quién. ¿Por qué lo llevan al presidente? Pero más importante para nosotros hoy, yo te entiendo. Pero yo pregunto porque estamos hablando, déjenme terminar, estamos hablando de la relación de la iglesia y de este pastor con la política. La política es todo. Le cabe a Milei, le cabe a Capitanich, le cabe a todos los partidos políticos, porque en definitiva, lo acabas de decir, todos necesitan de la iglesia para hacer política. Sí, entonces por eso te pregunto, ¿cómo era esa relación con Capitanich? Si vos sabés, digamos, qué tipo de vínculo tenían y digamos, y si Capitanich también desconocía evidentemente de dónde se salía el dinero para financiar esto que se acaba de inaugurar y que se viene construyendo hace años. O sea, no te importa qué pasa con Milei, te pasa con Capitanich, que ya la gente no lo votó. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, yo te entiendo, Mariana, pero es increíble que cada vez que se hable de un tema, para vos lo que pasa hoy no es importante. Ay, pero ¿qué pasó antes? No, a mí para mí ¿Justificamos la corrupción de Milei con la corrupción de Capitanich? Déjame de hinchar los ojitos. Para mí todo es importante. Perdón, quiero decir esto porque me está hablando a mí, digo, y estoy un poco cansada que cada vez que hago una pregunta se ponen a hacer un análisis exhaustivo de mi pregunta. Yo pregunto,
a la periodista, es periodista, ¿verdad? Bueno, a Laura Cantero. Sí, a Laura. Yo le pregunto, y tal vez ella tiene la respuesta a mi pregunta. Eso es lo que me gustaría que suceda en este momento. Ya te la contestó la pregunta. Ya explicó que Capitanich hasta préstamos le dio. Dejar hablar a Laura. Yo lo que puedo decir, porque es la primera vez que se lo va a investigar de esta manera al pastor Ledesma. Es algo súper incipiente y por eso vamos a saber más una vez que avance la investigación hacia el pastor, que de hecho es de oficio, porque nadie lo denunció. Es una persona que tuvo buena relación con todos los gobernadores, con Capitanich, con Pepo, con Basilés Ivanov en su momento, y también con el gobernador Leandro Esdero, que estuvo en la inauguración el jueves en este templo. O sea que el pastor tuvo relación muy cercana a todos los gobernadores. Pero no solo eso, sino que más allá de que ahora se ha cuestionado, tiene un apoyo importantísimo por parte del porcentaje de chaqueños y argentinos que siguen su fe. Y recién mencionaban que aquí en Argentina el 26% de los argentinos son evangelistas. Sí, son evangelistas. Yo te diría que en el Chaco es el doble. La incidencia que tuvo... la incidencia que tuvo esta religión, y estamos hablando aquí de resistencia, en la zona del impenetrable donde hay comunidades indígenas que tienen mucha pobreza y vulnerabilidad, teniendo en cuenta las falencias que hay. Por eso, a mí lo que me llama la atención, ahora te dejo, Andreita, a mí lo que me llama poderosamente la atención, que con la cantidad, con la pobreza que hay en el Chaco, que se haga tamaña construcción, tamaños millones de dólares, cuando tenés, como vos decías, un montón de aborígenes y de gente que está sin agua, señores, y que no tiene para comer. Gente que raspan del piso y chicos que me consta, porque los he conocido, que hacen así, raspando en la tierra para poder comer y los ponen en colchones y hasta se comen la espuma del colchón. Y vos lo sabés muy bien, Laurita. Entonces, realmente, ¿cómo se gasta tamaño dinero sin preocuparse y ocuparse de la gente tan carente que vive en el coso? Pero ¿qué te extraña que en el caso, que en el caso Cecilia lo vivimos todos, descubrimos un mundo? Absolutamente. Un mundo que si no puede estar pasando todo lo que está pasando. O sea, a mí me parece fantástico que haya templos y la oración. Yo soy creyente, soy católica, no soy evangelista. Pero, sinceramente, con la cantidad de gente que necesita tener agua, señores, agua, estoy diciendo. Igual bienvenida a la visita a Milei a Chaco y a este templo, porque gracias a esta visita, sabemos de quién se trata, hizo las declaraciones que hizo y hoy se lo está investigando. O sea, hace años acaba de decir Laura que no se lo investiga. Es la primera vez que se lo investiga. Desde el 2008, desde el 2008 no se lo investiga, lo acaba de decir. Desde el 2008 que se está construyendo. Claro, y recién ahora, por esto... es que se empieza a investigar. Gracias, Milei. Espera, Andrea, que está hace una hora levantando la mano. Más allá de Milei, no Milei, Capitanich o el que sea. Bienvenido sea esto para atender a la gente. Yo entiendo completamente a la gente que va a este templo y al señor que dice que se alarga el dedo y no, y lo respeto y los comprendo desde el corazón. Porque si hay una persona que no tiene agua y que no tiene perspectivas de tener agua, por supuesto que van a ir al templo Por supuesto porque tienen fe, que es la certeza de lo que no se ve. Y si yo no tengo posibilidad de tener agua, yo quiero tener fe de que voy a tener agua y voy a ir a escuchar al Señor que me va a decir que voy a tener agua y voy a tener fe, y soy de las personas que creen que soñarlo es la posibilidad de tenerlo y que es posible soñando las cosas tenerlas, así que los comprendo. Y entonces entiendo cuando Laura nos dice que es muy importante y que tiene mucha ascendencia en la cantidad de torta que tiene este templo de votantes. Entonces te pregunto de nuevo, ¿qué cantidad de seguidores tiene este pastor dentro de los votantes chaqueños? Y ahí tenemos la respuesta de por qué es tan importante este señor. Sí, a ver. Mira, yo primero que por lo menos se contabilizan 50.000 fieles, por lo menos que siguen al pastor Ledesma. ¿Me escuchan bien ahí? Porque tuve un inconveniente. Perfecto, bueno, perfecto. Ese día, para mí también Milei vino aquí porque necesitaba esa foto de estar ante una multitud, que de hecho fue a participar de un congreso cristiano, y que consultando a gente que trabaja en esa iglesia, yo preguntaba,
¿qué porcentaje de esta congregación es adepta a las políticas de Javier Milei? Y lo diferenciaron en dos partes. Primero, los jóvenes, que hay muchísimos jóvenes en esta iglesia, y me decían que de los jóvenes, entre un 70 y un 80% de los fieles cristianos de la iglesia Invasión de Amor de Dios, que es el nombre de la iglesia del pastor, son afines a la política de Milei. Esto va menguando en las personas mayores. Ahí es un poquitito más complejo, me dijeron, pero de los jóvenes, gran parte de los jóvenes cristianos siguen a Javier Milei. Pero la única... Sí. Pero estaba por contar Dame la data. Encontré una cosa, año 2011, 2012, para que entendamos quién es también este hombre, ¿no? El título de esta información, año 2011, dice, otro milagro en la iglesia Ledesma, el anillo de plástico que se convirtió en diamante. En publicaciones entre el año 2011 y 2012, Ledesma relataba en sus redes sociales haber presenciado la aparición de diamantes y polvo de oro por todo el templo. Un fenómeno que, según él, confirmaba que Dios se está revelando de manera sobrenatural y única, y en dichas publicaciones el pastor compartía imágenes del polvo de oro y de los diamantes que, según afirmaba, aparecían milagrosamente. Este diamante, decía el pastor, apareció en la habitación de una joven de nuestra iglesia y, como pueden ver, tiene la particularidad de tener forma de corazón. Dios está en todos los detalles. Un mes antes había compartido las imágenes de un anillo que, según él, contenía un diamante en su centro. De acuerdo con un video enviado por lectores a este medio que estamos mostrándolo, dicho anillo originalmente era de plástico, pero se había transformado durante una prédica. Quería ponerte contexto de esta información. No, la verdad que es increíble todo lo que hay alrededor. Yo insisto en algo, no todos por más que nosotros sepamos cuánta cantidad de gente va a ese templo, no todos los que van a ese templo votan lo mismo. Esto está claro, pero sí hay una especie de acercamiento con lo que se llama quien lo lleva, que es el pastor Ledesma, y que puede hacer sus insinuaciones políticas. Ahora bien, lo que hay que destacar, que esto tiene que ver con lo que vos decías, por eso yo te decía para contestar. Es cierto que uno a simple vista dice, ¿cómo puede haber un templo de esa magnitud en una provincia tan pobre? Y lo que te pueden preguntar los propios chaqueños es por qué nosotros no podemos tener esto. Es decir, vos tenés que tener en cuenta que las religiones en general, sobre todo cuando comenzó, digamos, la civilización, etcétera, hacían esas cosas monumentales. Tótems y cosas, y qué sé yo, porque en realidad era la manera como de llegar a Dios. Entonces, eso tiene que ver también con la parte de la creencia, y yo tampoco me metería en eso, porque en realidad... A mí lo que me parece que lo que apunta Georgina es, a nadie le llamó la atención que en una provincia tan pobre existiera demasiado... Pero es por eso estoy diciendo... Nadie se preguntó de dónde salió la plata. Sí, tienen derecho, pero ya que sos y estás predicando el evangelio, donde, viste, tenés que amar a tu prójimo, viste, me parece que lo más lógico, construyan el templo. Pero antes, denle agua a toda la provincia que está sin agua. Eso se supone que lo tiene que hacer el gobierno, ¿no? También, pero ya que estás predicando el evangelio de Jesús... Bueno, son distintas maneras, por eso te estoy diciendo, digo, el evangelismo el evangelismo que vino, digamos, de alguna manera, a llenar un hueco que había dejado el catolicismo, porque convengamos en lo siguiente, los evangelistas van a buscarte a tu casa. El judaísmo, tanto como el catolicismo, esperan que vengas. Entonces, y le sacaron también la alegría a la religión. El evangelismo, los cristianos, ¿por qué se hicieron tan para arriba en este último siglo? Porque te dan alegría. Justamente, no tenés cloaca, pero vas a la iglesia y te sentís mejor. El cristiano te llenan de azotes, ¿me entendés lo que te digo? La culpa y todo eso. Entonces digo, hay una razón de por qué. Hay una razón de por qué. De todas maneras, está muy bien que la justicia investigue. Insisto en esto, ojalá que esto sirva para que todos aquellos que votan a Milei se den cuenta que está muy mal no mirar de dónde sale la plata negra. Está muy mal, por más que para el presidente sean héroes, porque ese es el mensaje que da todo el tiempo Milei respecto a los evasores. Evidentemente no importó el mensaje, porque hace años que está esto ahí. Obvio. Y a nadie le importó. Digo, Milei no estaba, el mensaje no era ese y tampoco nadie lo investigó. Pero, perdóname. Así que no hace falta que alguien diga o no Eso no diga. tiene que ver con la política, tiene que ver con la justicia, chicos. O Por sea, eso, año 2011, la justicia tiene que ver con la política también, Nancy. Sí, obvio. Pero por eso digo, no hizo falta el mensaje de Milei diciendo son héroes
héroes, los evasores, a partir Por eso mismo hace años que viene este señor haciendo cosas y todos los demás hicieron lo mismo. Lo que pasa es que no lo dijeron. Pero hay que ver, perdóname, hay que ver, esto ahora se hace público porque justamente, digamos, dijo esa frase que claramente llega acá a Buenos Aires y dicen, pero esto es un chanta. Pero antes no nos dábamos cuenta que era chanta, eso es lo que yo digo. Nadie se dio cuenta, nadie que este tipo lo primero que hizo fue llamar a la contadora. ¿Vos te crees que este tipo no tiene algunos papeles medianamente claros? Algo debe tener. Sí. Si no le salió 100, le tiene salió toda 20. una estructura. A ver, Laura. Él tiene una estructura inmensa, obvio. No es ningún improvisado. No es ningún improvisado. Olvídate. Y de hecho, este video, o sea, al menos aquí en Chaco, gran parte lo desconocía, nada más que con la visita de Milei. Se empezó a buscar, investigar quién era Ledesma. Bienvenido. Y ahí surgió este video de los 100.000 pesos que se convirtieron en 100.000 dólares. Perdón, y cuando tuvieron el evento del anillo de plástico que se convirtió en un brillante. El que yo acabo de contar, año 2011, 2012. Por eso, lo que acaba de contar Pía. ¿Qué pasó? Eso estaba en las redes sociales del Pastor. Él lo publicó. Y el tema es que el público que lo consume no cuestiona de ninguna manera esto. Claro. Él no lo cuestiona, lo cree. De hecho, recientemente habló una diputada que es de línea peronista, que también estuvo presente en este lanzamiento de lo que es el Portal del Cielo, y le preguntaron, diputada, ¿qué piensa usted de lo que dijo el pastor que convirtió 10.000 pesos en 10.000 dólares? Y la diputada opositora dijo, si lo dice el pastor, yo no lo pongo en duda. Claro, pero a ver, chicos, porque esto tiene que ver con lo siguiente. Va más allá, ni siquiera es la fe, es la conveniencia. Es decir, a mí misma me cuesta, y yo debo ser lo más agnóstico que hay en esta mesa, a mí misma me cuesta cuestionar los dichos del pastor. ¿Por qué? Por respeto a los que creen en él. Claro, obvio. Por respeto a los que creen en él, porque si yo digo, este tipo es un chanta y esto y lo otro, yo le estoy faltando el respeto a la gente que confía y cree en él. Entonces, yo eso lo dejo. Dejé una planta de lechuga en la ladera. No, igual, chicos, porque yo soy recreyente. Nancy, discúlpame, yo soy recreyente. Y la Biblia está llena, y porque me van a matar, porque por supuesto Jesús y Dios no tienen nada que ver con este Señor, pero está lleno de milagros. Está lleno, por ejemplo, el milagro de los panes y los peces. Los panes y los peces. Claro. Entonces, en donde un pan y un pez se convirtieron en miles para alimentar un montón. Bueno, no voy a comparar al pastor con el anillo y todo eso, pero hay un montón de simbolismos y de cosas que tienen una interpretación, ¿me entendés? Entonces, por supuesto no lo voy a comparar, pero sí, los creyentes tenemos un montón de situaciones y de historias que y no de tienen leyendas. explicación. Bueno, pero las entendemos desde un contexto distinto. Entonces, hay que ver esta gente desde dónde interpreta eso, porque leemos una historia en un artículo en donde nosotros lo vemos desde un lugar distinto. Y esta gente lo cree, y yo respeto, como empezaste diciendo vos, respeto a cada quien que cree su cosa, ¿entendés? Porque me parece que eso hay que ser flexible. Yo también soy creyente. Pregunto esto, obviamente se me van a reír en la cara, pero pregunto, si hace tantos años atrás ese milagro de los panes y los peces pudo ser real, ¿no pueden ser real estos? Por eso digo, hay que ser flexible, hay que ser respetuoso. Pregunto, no sé. No lo conozco al pastor, no sé quién es. Pero por eso mismo, aparte, chicos, hay acá una cuestión. Estamos hablando de un templo de 100 millones de dólares, 50 millones de dólares. Pero por eso digo, pero para mí cada uno cree lo que quiere. Yo considero que cada uno elige creer en algo. Primero que hay una necesidad de creer en algo que es impresionante, y lo de creer o no me parece que es algo muy particular también. Muy personal. Como la gente que creía, dijiste recién, Saibaba. Y bueno, pero por eso digo, ¿por qué no pensamos que la Biblia está mostrando un acto de corrupción? Y sí que este señor es bueno, pero para mí, perdóname, porque pasa que antes hablaban en forma de parábolas para que la gente pudiese entender. Pero Analía, ponele que hubiera sido entonces los peces y el agua, en pan y en vino, era una forma de que la gente pudiese entender. Está bien, pero que había comida de espiritual y del alma para hasta todos. Ahí no todo bien. El tema clave es el que dijo Paulo cuando arrancamos. Me parece que tiene que ver con la plata. O sea, ¿de dónde salió la plata para construir el templo? Después, si el dedo te creció, si te pudiste levantar de la silla, si crees en los milagros
milagros o no crees. Claro, es otra si a vos cosa. te sirvió y a otro no le sirvió, o sea, es otro tema y me parece que ahí coincido con Nancy, hay que ser absolutamente respetuosos. Ahora, el tema acá es lo económico, la guita, ¿de dónde salió? ¿Cómo lo financió? ¿Le sacaste a esa gente que creyó en vos? Por eso, bueno, ahí viene lo tema. Un dato importante, A ver, Laura. un dato importante es que esto del tema del dinero nadie lo denunció. Nadie lo hasta denunció. ahora nadie lo denunció. El fiscal actúa de oficio y trascendió de una manera impresionante, pero nadie quizás se anima a avanzar en esta denuncia. Y te digo más, yo creo que en realidad van a sumar el anillo, digo, un montón de cosas que ellos viralizaban para sumar. Y las entradas, ¿es cierto que se pagó entradas de entre 30 y 100 mil pesos? Sí. Que la gente de 15.000 a 100.000 pesos. Sí, porque de hecho no solamente había gente del Chaco, vino gente de todo el país, vino gente de Venezuela, de Paraguay, de Uruguay, de 15 a 100.000 pesos. Ese era los distintos precios. Para asistir al Congreso Cristiano, no para verlo al presidente. Cuando en la charla del presidente se abrieron las puertas y la gente, que habrán sido 200 personas, entró de manera gratuita. Bien, bueno, Laurita, te agradecemos muchísimo. Vamos a continuar con este tema. Un beso muy grande para vos. Gracias y bueno, feliz Día de la Independencia. Gracias. Para todos. Viva la patria. Viva la patria.